Continuando con la teoría de límites, vamos a hablar acerca del teorema del emparedado. El siguiente teorema nos plantea que si tenemos tres funciones f, g y h que satisfagan la siguiente condición, es decir, que g de x se encuentre bajo la función h de x y sobre la función f de x, es decir, que se encuentre contenida entre estas dos funciones para toda x cercana a c, excepto posiblemente en c, es decir, es una teoría de límites. Entonces, el límite cuando x tiende a c de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a c de h de x, y esto será igual al límite de la función que está en medio de las dos, es decir, de g de x. Gráficamente, ¿qué significa esto? Si nosotros observamos que cuando x tiende a un valor c, la función h de x se acerca a un punto. La función f de x se acerca a ese mismo punto. Por lo tanto, la función que está contenida entre ellas g de x va a tender de la misma manera a ese mismo punto L. Esto representa el teorema del emparedado. Veamos. Tenemos el siguiente ejemplo. 1 menos x cuadrado sobre 6 es menor o igual que seno de x sobre x, que a su vez es menor o igual que 1. Entonces, supongamos que se ha demostrado la desigualdad anterior para toda x cercana pero distinta de 0. En este caso, el límite será 0 por la condición que nosotros tenemos en la función del medio. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros acerca del límite cuando x tiende a 0? Si seno de x sobre x. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, vamos a identificar las tres funciones. F de x será la primera, 1 menos x cuadrado sobre 6. G de x será seno de x sobre x. Y h de x será igual a una constante 1. Entonces, intentamos demostrar el teorema del emparedado, que estas dos funciones, su límite va a ser igual al de la función que está entre ellas, que sería seno de x sobre x. Entonces, el límite cuando f de x tiende a 0, si nosotros hacemos que x tiende a 0 en esta función, nos vamos a quedar que es igual a 1. El límite cuando h de x tiende a 0, como no depende de x, sigue siendo igual a la constante, es decir, igual a 1. Por lo tanto, como estas son las dos funciones que rodean a la función g de x, que sería el centro del emparedado, entonces el límite de esa función, seno de x sobre x, va a ser igual a 1, como nosotros ya lo habíamos visto en teoremas previos. Vamos a ver ahora los límites que involucran funciones trigonométricas. Tenemos definidos los siguientes límites, que para todo número real c en el dominio de la función, el límite cuando t tiende a c de seno de t es igual a seno de c. Es decir, estamos aplicando el teorema de sustitución. El límite de tangente de t cuando t tiende a c es tangente de c. El límite de secante de t cuando t tiende a c es secante de c. Por otra parte, el límite de coseno de t cuando t tiende a c es coseno de c. El límite de cotangente de t cuando t tiende a c es cotangente de c. Y el límite cuando cosecante de t, cuando t tiende a c, es cosecante de c. Lo observamos en un ejemplo. Se nos pide calcular el límite de t al cuadrado por coseno de t sobre t más 1, cuando t tiende a 0. Entonces, ese límite será igual al límite de t cuadrado sobre t más 1. Estamos separando por factores. Si ustedes observan, en este caso nosotros estamos separando este t cuadrado sobre t más 1 que multiplica a coseno de t. Entonces tenemos dos funciones que están multiplicando. Podemos aplicar el teorema del producto para los límites, es decir, aplicar el límite a cada uno de los factores. Límite de t cuadrado sobre límite de t más 1 y límite de coseno de t. Límite de t cuadrado, cuando t tiende a 0, tendremos 0 en el numerador, 1 en el denominador, será igual a 0. Y límite de coseno de t, es decir, de coseno de 0, será igual a 1. 0 por 1 es igual a 0. Entonces hemos aplicado en esta parte de aquí la sustitución para el límite de la función coseno. También tenemos límites trigonométricos especiales. Por ejemplo, el límite de seno de t sobre t cuando t tiende a 0, lo habíamos demostrado previamente a través de la gráfica, que es igual a 1. Y por otra parte, el límite
cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t es igual a 0. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí con 0, vamos a tener una indeterminación, pero si lo hacemos a través de aproximaciones, vamos a tener que el mismo es igual a 0. También tenemos los límites al infinito o límites infinitos. ¿Qué nos dice la definición? El límite cuando x tiende al infinito, es decir, cuando x se acerca hacia el infinito. Sea f una función definida en el intervalo semiabierto c, infinito, para algún número c, decimos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x va a ser igual a L si para cada épsilon mayor que 0 existe un correspondiente número m, tal que m sea menor que x o x sea mayor que m, implica que f de x menos L sea menor que épsilon. Esto partiendo de la definición formal de límites. Y el límite cuando x tiende a menos infinito, sea la función f definida en el intervalo menos infinito hasta c, para algún número c, decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x será igual a L si para cada épsilon mayor a 0 existe un correspondiente número m, tal que x menor que m implica que f de x menos L menor que épsilon. Observemos, se nos pide calcular el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x elevado a la k igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que épsilon tiene que ser mayor que 0, dada m igual a la raíz késima de 1 sobre e. Entonces, x será mayor que m, implica que la magnitud de 1 sobre x a la k menos el límite, que en este caso es 0, va a ser igual a 1 sobre x a la k menor que 1 sobre m a la késima potencia. Esto será igual a épsilon. Nosotros observamos con este ejemplo el límite cuando x tiende a infinito de x sobre 1 más x al cuadrado igual a 0. ¿De qué manera nosotros encontramos? Entonces vamos a aplicar límite cuando x tiende al infinito de x sobre 1 más x al cuadrado. Vamos a intentar eliminar esa indeterminación de tener el infinito. Entonces dividimos para el mayor índice del denominador, que sería x cuadrado, dividimos tanto numerador como denominador para que no se afecte la función. Entonces, al dividir, aquí podemos simplificar x sobre x cuadrado, nos queda 1 sobre x, y aquí al simplificar nos va a quedar 1 sobre x cuadrado más x cuadrado sobre x cuadrado, que es 1. Luego, podemos aplicar el teorema de límites para el cociente y también aquí para la suma. Nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x sobre límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado más límite cuando x tiende al infinito de 1. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos lo siguiente, miren, límite cuando x tiende al infinito. Nosotros sabemos que x no puede tomar el valor de infinito. Entonces debe tomar un valor muy cercano a infinito. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Nosotros tendríamos 1 dividido para un valor cercano al infinito, que será un valor muy grande. Nosotros podríamos tomar, por ejemplo, un valor aquí muy grande, tomado en este caso 10.000. Entonces, en este caso, nosotros al tener 1 dividido para 10.000, nos va a quedar un valor muy cercano a 0. Entonces nosotros tenemos que el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x es igual a 0. De 1 sobre x al cuadrado, igual, si yo tengo, en este caso, le doy un valor muy grande a x, al elevado al cuadrado se va a hacer aún más grande en el denominador. Y una cantidad pequeña como es 1 dividido para una cantidad muy grande en el denominador es 0 también. El límite de una constante, como no depende de x, sigue siendo la misma constante, entonces nos queda 0 sobre 1, que es igual a 0. Entonces, el límite cuando x tiende al infinito de esta función ha sido igual a 0. Vamos a ver el límite de una sucesión. El límite de una sucesión nos plantea que sea a sub n definida para todos los números naturales mayores o iguales que algún número c. Decimos nosotros que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n
es igual a L. Si para cada epsilon mayor que 0 existe un correspondiente número natural m tal que n mayor que m, implica que la magnitud de a sub n menos L sea menor que epsilon. Observemos, tenemos la siguiente sucesión. A sub n igual a raíz de n más 1 sobre n más 2. Y tenemos que encontrar el límite de esta sucesión. ¿De qué manera nosotros encontramos el límite de esta sucesión? El límite, cuando n tiende a infinito de raíz de n más 1 sobre n más 2, aplicamos la regla del cociente y la regla de la raíz para los límites. Va a ser igual al límite de lo que está dentro de la raíz, elevado a la 1 medio, que representa la raíz. Luego, vamos a dividir para n tanto numerador como denominador. Entonces, si dividimos para n para n, 1. Este 1 para n nos queda 1 sobre n para n a 1, y 2 para n nos va a quedar en esta parte elevado a la 1 medio. Ahora, el límite cuando n tiende a infinito, este 1 es una constante, se queda como 1. 1 sobre n es lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, es 0. Aquí este queda como 1, y este 2 sobre n queda 0, es decir, una cantidad pequeña para una cantidad muy grande, 0, elevado a la 1 medio. Entonces nos queda 1 sobre 1, raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Entonces, si nosotros graficamos esta sucesión, es decir, dándole valores de n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual hasta el infinito, observemos que tiene estos puntos. Pues, por ejemplo, con n igual a 0, si nosotros tenemos n igual a 0, el valor será 1 medio, raíz de 1 medio. Entonces, raíz de 1 medio será un valor aproximadamente por aquí. Por ejemplo, con n igual a 10, con n igual a 10, vamos a tener nosotros 10 más 1, 11, y vamos a tener 10 más 2, 12. 11 sobre 12, raíz de 11 sobre 12 será este valor cercano a 1, o sea, 0.9 y algo más. Entonces, a medida que nosotros vamos incrementando, observemos que todo se va acortando, todo se va acercando al valor de 1. A medida que vayamos incrementando los valores de n al infinito, esto se va acercando a 1. Entonces, está demostrado el límite. Ahora vamos a hablar de los límites infinitos. Nosotros decimos que el límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x es igual a infinito si para cada número positivo m corresponde una delta mayor que 0, tal que, recordamos la definición de límites, la definición formal de límites, x menos c esté en el intervalo entre 0 y d, implica que f de x sea mayor que m. Entonces nosotros tenemos los siguientes límites al infinito. El límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x es igual a menos infinito. El límite cuando x tiende a la izquierda, a c por la izquierda, de f de x es igual a infinito. El límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es igual a menos infinito. El límite cuando x tiende al infinito de f de x igual a infinito. El límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a menos infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a menos infinito. Son las posibilidades que nos vamos a encontrar con los límites infinitos. Es decir, los límites infinitos, en pocas palabras, son aquellos cuyo resultado, cuyo límite va a ser igual a un infinito, ya sea positivo o negativo, como observamos en todos estos casos que hemos planteado, tanto con límites laterales por la derecha, por la izquierda, o límites generalmente hablando. Aquí tenemos algunos casos. En el primer caso, el límite de la función f de x es igual a L cuando x tiende al infinito. ¿Qué significa esto? Observemos, miren. Tenemos que cuando x se va acercando al infinito, miren, mientras nosotros vamos dando valores de x que se acercan al infinito, esta función va convergiendo hacia el valor de L, hacia el valor del límite. Entonces, límite cuando x tiende al infinito de f de x,
una de las posibilidades es que sea igual a L. Otra de las posibilidades, miren, a medida que nosotros vamos incrementando hacia X, ¿qué ocurre con nuestra función? Va creciendo y se va hacia el más infinito. Entonces, el límite cuando X tiende al infinito de f de X, en este caso, es igual a infinito. En caso contrario, tenemos que igual vamos incrementando los valores hacia X. Conforme nos vamos incrementando a X, se nos va hacia menos infinito. Entonces, el límite de esa función f de X cuando X tiende al infinito es igual a menos infinito. Ahora, ¿qué ocurre con el límite de esta función? Que en este caso es la función sinusoidal cuando X tiende al infinito. Y conforme nosotros nos vamos acercando, dándole valores, esto sigue oscilando, tanto a infinito positivo como infinito negativo. Entonces nosotros podemos determinar que el límite de esta función f de x, cuando x tiende al infinito, no existe, porque no llega a converger en ningún valor. Si nosotros avanzamos hacia el infinito, en un punto va a ser igual a 1, en otro punto va a ser igual a 0, si avanzamos un poco más va a ser igual a menos 1, si continuamos avanzando 0, nuevamente 1, y así empieza a oscilar y no converge en ningún valor. Recordar algunas operaciones que es importante que ustedes las conozcan entre infinitos. Entonces tenemos, por ejemplo, que k, cualquier constante k, cualquier número k más infinito es igual a infinito. Entonces, ¿qué representa eso? Que si yo tengo infinito más 5, por ejemplo, infinito más 5, sigue siendo infinito. El 5 resulta insignificante al sumarlo al infinito. Por otra parte, si nosotros tenemos menos infinito más k, eso sigue siendo menos infinito. Aunque nosotros tengamos, por ejemplo, menos infinito más 5, igual que en el caso anterior, este más 5 resulta insignificante, continúa siendo menos infinito. Si tenemos infinito más infinito, es igual a infinito. Si tenemos menos infinito, esto es igual a menos infinito. Y si se da el caso en que nosotros tenemos más infinito y menos infinito, eso es una indeterminación. Es decir, no le podemos asignar ni el resultado ni como un valor de infinito, ni como 0. Simplemente es una indeterminación. Veamos los productos. Si tenemos k multiplicado por un infinito y k es mayor que 0, es decir, k siendo positivo, esto es igual a infinito. Si tenemos k por infinito y k es negativo, eso es igual a menos infinito. Si tenemos k siendo positivo por menos infinito, eso es igual a menos infinito. Y si tenemos k siendo negativo por menos infinito, eso es igual a infinito. Además, infinito por infinito es igual a infinito. Y si tenemos infinito por menos infinito, es igual a menos infinito. Tenemos indeterminaciones en el caso de los productos. 0 por infinito es una indeterminación, no es igual ni a 0 ni a infinito. Y si tenemos 0 por menos infinito, igual es una indeterminación, no será igual ni a 0 ni a menos infinito. Cocientes. Si tenemos k dividido para infinito, es igual a 0. Es lo que habíamos estado utilizando previamente, es decir, un número relativamente pequeño dividido para infinito, que es una cantidad inmensamente grande, va a ser igual a 0. Siempre y cuando k pertenezca a los números reales, que k sea un número real. Si tenemos infinito dividido para k, es igual a 1. Esto es como que si nosotros tuviéramos infinito multiplicado por 1 sobre k. 1 sobre k sigue siendo un número real, multiplicado por infinito nos continúa dando infinito. Si tenemos k dividido para 0, eso es igual a infinito, con la condición de que k sea diferente de 0. Entonces, ¿qué implica eso? Miren, nosotros habíamos dicho lo siguiente: un número pequeño para un número muy grande, cercano al infinito, esto era igual a 0. Si tenemos por otra parte 0, perdón, si tenemos por otra parte, nosotros tenemos por
esta parte un número 1 dividido para 0. En este caso es igual a infinito. Pues, ¿por qué? Porque 1 va a ser un número relativamente grande considerado con 0. Si nosotros tenemos 10 dividido para 0, se va a considerar infinito. ¿Por qué? Porque este valor lo consideraremos como un valor muy pequeño. Entonces lo podríamos demostrar gráficamente con valores muy cercanos a 0 y observar que cada vez que nosotros nos aproximamos con valores cercanos a 0 nos va a dar números mucho más grandes. Indeterminaciones, 0 para 0, es una indeterminación. Infinito para infinito, también una indeterminación. Potencias, infinito elevado a la k, será igual a infinito siempre y cuando k sea positivo. Infinito elevado a la k va a ser igual a 0 si k es negativo. Tenemos k elevado al infinito va a ser igual a infinito y k elevado al menos infinito va a ser igual a 0. Siempre y cuando k sea mayor que 1. Si k está entre 0 y menos 1, tenemos que k elevado al infinito es 0 y k a la menos infinito es igual a infinito. Infinito elevado a la menos infinito es igual a infinito. Infinito elevado a la menos infinito es igual a 1 sobre infinito a la infinito, que es igual a 0. Indeterminaciones, 1 elevado a la infinito, infinito elevado a la 0 y 0 elevado a la 0. Damos un ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x más 1 sobre x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función que habíamos mencionado será igual, vamos a factorizar el denominador, nos queda x más 1 sobre x menos 3 por x menos 2. Entonces, cuando x se aproxima a 2 por la derecha, nosotros podemos observar que x más 1 se acerca a 3. Entonces, si x se aproxima a 2 por la derecha, x más 1 es igual a 3. X menos 3 va a ser igual a menos 1. Dice, aquí tendríamos 2 menos 3, entonces se va a aproximar a menos 1. Y x menos 2 se va a aproximar a 0 por la derecha. Entonces 0 por la derecha. Por lo tanto, el numerador se va a aproximar a 3. Pero el denominador es negativo y tiende a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que el límite de x que tiende a 2 a la derecha, cuando x tiende a 2 por la derecha, perdón, de x más 1 sobre x menos 3 por x menos 2 es igual a menos infinito. ¿De dónde nosotros concluimos eso? De esta parte obteníamos un 3. De esta parte nosotros obteníamos un menos 1. Y de esta parte nosotros obteníamos un 0 por la derecha. Entonces, de lo visto en la diapositiva anterior, nosotros teníamos aquí 3 por este menos 1, nos va a quedar menos 3 dividido para 0 por la derecha. Entonces, habíamos dicho que un valor k o menos k en este caso dividido para 0 va a ser igual a menos infinito. Entonces, es la forma como hemos resuelto este límite. Vamos a hablar de la continuidad de funciones. Nosotros tenemos que sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c. Vamos a decir que f es continua en c si se cumple lo siguiente. Que el límite cuando x tiende a c de f de x sea igual a la función evaluada en ese punto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Miren, nosotros tenemos el límite de f de x cuando x tiende a c. ¿A qué será igual en este caso? No existe. ¿Por qué? Porque este límite, por una parte, es igual a este valor, llamémoslo b, y por otra parte, por la izquierda, es igual, por la derecha, perdón, es igual a este valor que lo podemos llamar a. Entonces, si estos dos límites no existen, no está definido. Ahora veamos, por lo tanto, esta función no es continua. Observamos que tiene este punto de discontinuidad. Observemos esta función, miren. Esta función tiene un punto de discontinuidad. Probemos el teorema. Nos dice, el límite de f de x existe, sí, porque por la izquierda
es igual a este punto que podemos llamarlo A. Y por la derecha sigue siendo igual a ese punto que podemos llamarlo A. Entonces, el límite de la izquierda es igual que el límite de la derecha, significa que existen. Pero si nosotros evaluamos la función en C, la función evaluada en C es igual a este punto que está definido aquí. Por lo tanto, no es una función continua, tiene este punto de discontinuidad. Ahora, si nosotros probamos para esta nueva función, límite por la izquierda es igual que el caso anterior, vamos a hacer lo que sea igual a es igual que el límite por la derecha, por lo tanto el límite existe. Si lo evaluamos a la función en C, tenemos que es igual a este punto, por lo tanto, esta es una función continua. Eso nos dice el teorema de continuidad. Observemos con un ejemplo. Sea f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 con x diferente de 2, ¿cómo debe definirse f en x igual a 2 para que sea continua en ese punto? ¿Cómo nosotros vamos a definirla a x cuando es igual a 2 para que esta función sea continua? Entonces, observemos. Encontramos el límite cuando x tiende a 2, la función. Factorizamos el numerador, tiene una diferencia de cuadrados, igual a la suma por la diferencia. Podemos nosotros simplificar y nos va a quedar que esto es igual al límite cuando x tiende a 2. Entonces, el límite de x más 2 cuando x tiende a 2 es igual a 4. Entonces, para nosotros definir ese punto, cuando f, nuestra función evaluada en 2, va a ser igual a 4. Y marcamos ese punto y eliminamos la discontinuidad existente en esta función. Entonces, un punto que nosotros tenemos de discontinuidad, originalmente aquí debería existir este punto de discontinuidad. Entonces, un punto de discontinuidad se va a denominar removible si la función puede definirse o redefinirse en C. Entonces, ¿qué significa? Miren, nosotros redefinimos f en C igual a 4. Entonces, como nosotros pudimos redefinirla, este punto de discontinuidad se va a denominar como removible. Y si nosotros no hubiéramos podido encontrar ese punto, lo vamos a llamar no removible simplemente. Vamos a hablar de la continuidad de funciones. La continuidad de funciones lo explicamos a través de algunos teoremas. El primer teorema que nos dice que la continuidad de funciones polinomiales y racionales. Una función polinomial es continua en todo número real C. Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos x cuadrado más 2x más 5, se nos pide evaluar si esta función es continua sin necesidad de probarlo, sin necesidad de analizar. Yo sé que esta función es una parábola y que va a existir en el dominio de todos los números reales. Porque a medida que yo me voy acercando al más infinito, esta toma un valor de más infinito. A medida que me voy acercando al menos infinito, esta toma un valor de menos infinito. Es decir, siempre va a existir para cualquier valor de los números reales. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, con una función x más 5, que es una recta, igual es continua en todo el dominio de los números reales. Si yo tengo una función cúbica, también una función quinta, una función cuártica, una función sexta, todas las funciones polinomiales van a ser continuas en todo número real C. En cambio, una función racional es continua en todo número real C en su dominio, es decir, en todas partes, excepto cuando el denominador es igual a 0. Si yo tengo esta función racional, esta función va a ser continua en todos los números reales, excepto cuando x es igual a menos 5. Porque si yo tengo que x es igual a menos 5, aquí se me convierte en 0 y tengo un denominador 0. Entonces, funciones polinomiales, todas son continuas. Funciones racionales, todos los números reales, a excepción de lo que me convierte mi denominador en 0. ¿Qué nos dice el teorema B? El teorema B nos dice que la continuidad de las funciones valor absoluto y raíz enésima.
La función valor absoluto es continua en todo número real C. Si n es impar, la función raíz enésima es continua en todo número real C. Y si n es par, la función raíz enésima es continua en todo número real positivo. ¿Qué significa eso? Que para funciones valor absoluto, esta es real para todos los números reales. Es decir, esta está definida para todos los números reales. Si tengo una raíz, una función raíz, aquí tengo que observar el exponente de la raíz. Si es par, no importa el valor que tome x, va a ser continua. Y si es impar, yo debo observar que x sea positivo. Entonces, eso habla de la continuidad de funciones de raíz enésima. El siguiente teorema nos dice la continuidad en operaciones con funciones. Entonces, si f y g son continuas en C, entonces también van a ser el producto por un escalar, la suma, la diferencia, el producto o el cociente. Y en el cociente con tal de que g sea diferente de 0. Además, la potencia, la raíz enésima, siempre que f de c sea mayor que 0 en el caso de la raíz enésima. Y si n es par. Entonces, eso es la continuidad en operaciones con funciones. Si a mí me dicen, determine la continuidad de las funciones de f de x más g de x más g de x, y yo sé que la función f de x es polinómica, entonces esta es continua. Y la función g de x es una función polinómica también, entonces también es continua. Entonces el resultado de sumar estas dos funciones va a ser también continuo. La continuidad de funciones trigonométricas. Las funciones seno y coseno son continuas en todo número real. Es decir, nosotros le podemos dar cualquier número real y van a estar definidas esas funciones. Por otra parte, las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante son continuas en todo número real C en sus dominios. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, recuerden, la función tangente es igual seno sobre coseno. Entonces está definida, excepto cuando coseno es igual a 0. Entonces, el caso de cotangente, coseno sobre seno, está definida excepto cuando seno es igual a 0. Secante es igual a 1 sobre coseno, está definida excepto cuando coseno es igual a 0. Y cosecante, 1 sobre seno, está definida excepto cuando seno es igual a 0. Y el siguiente teorema nos dice el teorema del límite de composición de funciones. Cuando nosotros tenemos la composición de funciones, si el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a L, y si f es continua en L, entonces el límite de la composición de funciones de f en g de x es igual a la función evaluada en el límite de g de x, es decir, f evaluado en el límite. Particularmente, si G es continua en C y F es continua en G de C, entonces la composición también va a ser continua. Ahora vamos a ver finalmente la continuidad en un intervalo. La continuidad en un intervalo nos dice la función f es continua por la derecha en A si el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es igual a f de A. Entonces, esto nos define continua por la derecha. Es igual al teorema de continuidad, pero en este caso el límite es por la derecha. Y lo mismo para el límite de la izquierda, el mismo teorema, pero cuando tiende a B por la izquierda. Entonces vamos a decir nosotros que f es continua en un intervalo abierto si es continua en cada punto de ese intervalo. Y es continua en el intervalo cerrado si es continua en AB excluidos, es decir, sin A y B. Continua por la derecha en A y continua por la izquierda en B. Finalmente tenemos el teorema del valor intermedio que nos dice que sea f una función definida en el intervalo cerrado AB y sea W un número entre FA y FB, si f es continuo en AB, entonces existe al menos un número C entre A y B tal que f de C sea igual a W. Bueno, con esto concluimos lo que teníamos que revisar de límites y la próxima clase revisaremos algunos ejercicios sobre eso.